Esto es Isla Piñata. Es el lugar más increíble del mundo en el que las piñatas viven en estado salvaje. En el centro de la isla está Piñata Central. Es el lugar al que acuden las piñatas cargadas de golosinas para ser enviadas a fiestas por todo el mundo. Alrededor de Piñata Central hay multitud de jardines. Los habitantes de Isla Piñata han aprendido a cuidar de la tierra para que las piñatas salvajes vayan a sus jardines y se llenen de golosinas. En ese momento, las piñatas cargadas de golosinas son enviadas a Piñata Central para que cada fiesta reciba la piñata más adecuada. A las piñatas les encantan las fiestas. Cuando se abren de un porrazo, es como tener 5 cumpleaños a la vez. Después de cada fiesta, las piñatas regresan a Isla Piñata para rellenarse de golosinas y asistir a más fiestas. Esta es una isla asombrosa. Y mi jardín era el lugar más asombroso de toda la isla. Yo era famoso aquí, pero cierta alimaña, me tomó antipatía. En resumen, todo mi duro trabajo se echó a perder. A menudo desearía ser joven y fuerte para volver a acondicionar el jardín. Pero mi momento ya pasó. Ahora el jardín es tuyo y puede que te enfrentes a un desafío que ni yo mismo podría superar. Me llamo jardinero. Probablemente hayas oído hablar de mí. Y si no, deberías haberlo hecho. Soy el mejor jardinero de Isla Piñata. Incluso después de todo este tiempo, no hay nadie tan bueno como lo fui yo. El terreno con el que estás enredando era antes mi jardín. Podía conseguir que todas las plantas crecieran y que todas las piñatas se quedasen en él. Bueno, excepto una piñata. Seamos francos. Si yo no podía, nadie podía. En fin, olvídate de todo eso. Todavía te queda un largo camino hasta que esto pueda ser considerado siquiera un jardín. Al poco tiempo de empezar con el jardín, conocí a mi maravillosa esposa. Trabajaba en los barcos que comercian con piñatas a cambio de otros artículos. Esto era en la época en la que las piñatas solo salían de la isla en barco. Piñata Central todavía no había sido construida. Nos casamos el mismo día en que llegaron las primeras piezas de Piñata Central. Madre, mi esposa, se quedó en la isla un año entero y nació nuestro primer hijo. Le llamamos Stardust. Cuando Stardust cumplió 2 años, mi esposa tuvo que volver al mar. Se había instalado la primera cañonata en Piñata Central y había más pedidos de piñatas que nunca. Mi jardín ya era impresionante y producía unas piñatas excelentes. Al partir madre, decidí enseñar al pequeño Stardust todo sobre las piñatas y crear el mejor jardín de la historia de Isla Piñata. El pequeño Stardust creció rápidamente, igual que mi jardín. Contraté a un ayudante llamado Lester para que hiciera algunas de las tareas menos especializadas del jardín. Era majo, pero siempre estaba anotando cosas, haciendo dibujos y planos. Yo le pedía que hiciera cosas y él siempre se confundía. Luego le explicaba cómo hacerlas correctamente y él lo apuntaba todo. Supongo que si hubiera escuchado más, en lugar de dedicarse a escribir, habría sido más útil. También lo pillé intentando tomar atajos. Dejaba de hacer cosas importantes para poder meter un par de piñatas más en un envío para Piñata Central. Stardust aprendía cada vez más. Y un día encontré a Lester enredando con golosinas. Una tarde iba yo caminando por entre los arbustos de grosellas cuando encontré a Lester removiendo un recipiente con un líquido rojo y negro que olía amargo. El secreto de una piñata feliz son las buenas golosinas. Es un atajo que no se puede tomar. Cuando uno empieza a enredar con las golosinas, nunca se sabe qué efecto pueden tener sobre las piñatas. Eché a Lester en el acto y el pequeño Stardust ocupó su lugar, sustituido por un niño pequeño. Lester se enfadó bastante, pero yo sabía que en Piñata Central solo querían las mejores piñatas. Menos mal que Stardust era un jardinero tan talentoso como su padre, porque a nuestra pequeña familia pronto llegó un nuevo miembro. Nuestra segunda hija, Lifos, nació durante un permiso de tierra de madre, pero madre tuvo que volver al mar al poco de nacer Lifos. Yo criaba a Lifos.
seguía enseñando a Estardos y me ocupaba de mi fantástico jardín. A Lifos le gustaba tanto que solía llevarse flores a su habitación por la noche. No solo eso. Una vez intentó llevar a su habitación a una Musipan, y ahí tuve que decir basta. Al día siguiente, le di pinturas y papeles para que dibujase todas las cosas que veía en el jardín y pudiera decorar su habitación. Al crecer, comenzó a escribir sobre las plantas y las piñatas, además de hacer dibujos. En poco tiempo, sus paredes estaban cubiertas con bocetos y textos. Así que hicimos un libro para guardarlo todo. Ese fue el principio de mi diario, donde registraba todo lo que ocurría en el jardín. En los viejos tiempos, yo era un experto bailarín de la danza del enamoramiento. A madre le pilló por sorpresa y mi segunda hija nació en el mar. Madre eligió el nombre por las cigüeñas migratorias que seguían a nuestro barco. La pequeña Storkos pasó los primeros años de su vida con madre en los barcos. Aprendió a leer gracias a los marineros y a los tebeos que coleccionaban. Durante su infancia, correteaba por las cubiertas e imaginaba que tenía superpoderes. Antiguamente, las piñatas tenían que ir a buscar sus propios huevos a Montaña Huevo. Muchos se rompían antes de que los padres pudieran hacerlos rodar hasta su casa. Piñata Central necesitaba más piñatas para abastecer las solicitudes de todas las fiestas. Y los jardines, incluso el mío, no podían enamorar a las piñatas tan rápidamente. Cuando el barco de madre atracó, Storkos se vino al jardín. Allí se dedicó a jugar con Lifos y Estardos, hasta que un día Storkos desapareció. La buscamos por todas partes, pero no volvió hasta que dos Bunicom ejecutaron su danza del enamoramiento. Entonces, Storkos apareció. Vino volando desde Montaña Huevo con una capa atada al cuello. Voló hasta el jardín y depositó cuidadosamente un huevo de Bunicom. De la noche a la mañana, el problema de la danza del enamoramiento se había resuelto. Todas las piñatas sabían que sus huevos serían entregados sanos y salvos. Storkos se había convertido en la superheroína de Isla Piñata. Piñata Central contaba con un suministro regular de las piñatas más habituales. Pero mi jardín era el único lugar en el que podían conseguirse las variedades más exóticas. Yo trabajaba en el jardín con mi familia. Madre nos visitaba siempre que podía. Todo era casi perfecto. Y entonces llegó mi hijo menor, Sidos, como si fuera la guinda del pastel. Madre dejó de navegar y durante un breve periodo de tiempo vivimos como una familia en el jardín y a su alrededor. Sidos comenzó a cuidar a una Selivin, luego a dos, y muy pronto se enamoró de ellas. Era un jovencito muy avanzado, de tal palo, tal astilla. Sidos y su familia de Selivin seguían pasando mucho tiempo juntos. Cuando Piñata Central solicitaba alguna piñata Selivin, Sidos enviaba a toda la familia a la que había enseñado todo tipo de triquiñuelas, como la torre de Selivin y la explosión de Selivin. Esas pequeñas debían de ser todo un espectáculo, porque al regresar a casa, de repente hubo una enorme demanda de piñatas Selivin. Obviamente, Sidos siguió los pasos de su padre y se convirtió en un experto en piñatas antes de poder hablar como es debido. Probablemente habrás oído que yo era el jardinero más exitoso de Isla Piñata. Y no es ninguna exageración, sino un hecho. Pero comenzó a extenderse el rumor de que había una piñata que yo no había conseguido capturar. Cuando la gente me preguntaba al respecto, yo me reía, pero el tema empezó a molestarme. Si alguien podía atraer a una draganache a su jardín, ese era yo. Pero tuve suerte. Lester, mi antiguo ayudante, apareció un día con un viejo mapa que dijo haber encontrado. El mapa mostraba una ruta marina hasta una pequeña isla
en la que se suponía que habitaba un anciano sabio. Lester dijo que ese hombre era la última persona que había visto una draganache y que conocía los secretos para traerla a un jardín. Comencé a planificar el viaje inmediatamente. Madre dirigiría el barco que nos llevaría a la isla del anciano. Stardust podría ocuparse del jardín con ayuda de Lifos. Storkos cuidaría del pequeño Sidos hasta nuestro regreso. Yo estaba decidido a demostrar de una vez por todas que era el mejor jardinero de la historia de Isla Piñata. Madre era una capitana brillante. Todos sus años en el mar le habían enseñado a navegar mediante las estrellas y a interpretar las señales del tiempo que se avecinaba. Siguió la ruta trazada en el ajado mapa hasta que encontramos la isla. Al acercarnos, Madre notó indicios de un fondo rocoso poco profundo. Intentó sortear las rocas, pero una impresionante ola aplastó el barco contra un enorme y afilado peñasco. Yo caí por la borda y Madre, aferrada al barco, fue arrastrada mar adentro. Pero soy un hueso duro de roer y conseguí ponerme a salvo. Naufragué en una playa de la extraña isla. Estaba seguro de que Madre estaría bien. Era una experta navegante. Mientras tanto, en Isla Piñata, las cosas no iban nada bien. Mientras yo estaba fuera, Lester le dijo a Stardust que podía ayudarlo. Supuestamente, Lester había creado unas nuevas golosinas rojas y negras que permitían atraer a las piñatas con más facilidad. Invitó a Stardust a su guarida en la jungla para que pudiera probarlas por sí mismo. Fui arrastrado hasta la playa y cuando intenté moverme, mis piernas no me obedecían. Me arrastré como pude hasta el centro de la isla. Allí había una cabaña destartalada con un anciano sentado fuera. «Bienvenido a mi isla», me dijo. Yo podía haber sobrevivido por mí mismo, pero él parecía necesitar ayuda. Me arrastré hasta él y le conté mi increíble aventura para encontrar una draganache. El anciano se rascó la barbilla y dijo: «Creo que te han engañado». De repente, me di cuenta de que había dejado a mis hijos en manos de una alimaña retorcida. Exigí al anciano que me ayudara a volver a casa. «Irse con tanta prisa es una falta de educación», me dijo. «Tengo 65 años, ¿sabes? Y conservo todos mis dientes. Últimamente no tengo mucha compañía, así que ¿por qué no te quedas a charlar un poco y yo intentaré ayudarte?» Pasé la tarde tomando el té y escuchando al anciano. Resulta que era un escabarcio, y durante años había extraído extraños y maravillosos objetos del subsuelo. Uno de estos objetos era un enorme huevo que él describió como lo más cerca que había estado nunca de una draganache. Finalmente, el escabarcio me llevó hasta la costa. Allí tenía una barca que usaba para visitar a su hija que vivía en Isla Piñata. El minero se prestó a llevarme más allá de las traicioneras rocas, de vuelta con mi familia. El anciano me dejó en el muelle y construí esta silla con chatarra que encontré. Corrí hasta el jardín. Fue como si mi peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Las casas de las piñatas estaban destruidas. Las plantas se habían secado y el suelo estaba duro como el cemento. Lifos estaba escondida en la casa. Me explicó que Stardust había ido a la jungla a ver a Lester. Y en cuanto se alejó, llegó una banda de rufianes. Destruyeron el jardín, despedazaron mi diario, metieron todas las piñatas en una enorme caja y se la enviaron a Lester. No, ya no puedo seguir llamándole Lester. Pester es un nombre más adecuado para él. Storkos estaba a salvo en Montaña Huevo y no tuvo más opción que seguir entregando huevos a otros jardines. El pequeño Sidos había huido al pantano con sus Selivin. Ellas fueron su única familia durante un tiempo. Esto parece haberle afectado bastante. Ahora le encantan las semillas, como a las Selivin, y se hace llamar Sidous. A Stardust no hemos vuelto a verlo desde que partió hacia la jungla. Pero ahora hay un nuevo personaje que merodea por el jardín. Se le conoce como Dastardos. Y es escalofriante, aunque a veces me resulta familiar. Madre no ha vuelto a Isla Piñata.
Debe de estar viviendo una gran aventura. Y así llegamos al momento en el que tú apareciste. No puedo creerlo. Parece que fue ayer cuando llegaste a Isla Piñata. No tenías mucha pinta de jardinero, y mi viejo jardín no estaba en su mejor momento. Nunca pensé que alguien podría crear un jardín tan exitoso como el mío. Pero aquí estamos. Has conseguido que la mayoría de las especies de piñatas se hagan residentes. Has cultivado casi todas las plantas y has demostrado que eres uno de los mejores. Si llevase un sombrero puesto, me descubriría ante ti.